primer hito importante entonces fue diseñar un nuevo plan de educación básica integrada, así es que en lugar de mantener la división fragmentada entre educación primaria, secundaria, toma al alumno en toda la secuencia de su aprendizaje, desde los 4 años, o sea, 2 años de educación inicial, 4 y 5 años, los 6 de primaria y los 3 primeros de la educación media básica, que en lugar de terminar en tercero del liceo, como decíamos antes, sigue terminando en tercero del liceo útil, pero ahora se llama noveno grado, para acentuar el concepto de secuencia. También quiero detener unos minutos en el proceso, porque no solo fue diseñado por gente que sabe, obviamente muchísimo más que yo, que es especialista en eso, sino que hubo mesas de consulta y de propuesta, o sea, mesas temáticas donde participaron las cámaras empresariales, los representantes de las universidades públicas y privadas, los sindicatos, los partidos políticos como tales, y todos tuvieron la posibilidad de conocer la propuesta y de criticarla y de mejorarla. Hubo una serie de presentaciones públicas por todo el interior y también por los municipios de Montevideo, donde se presentó públicamente, se ofreció la palabra, se recibieron críticas, propuestas, las escuchamos ya. No es que esto ha sido inconsulto, sino que todo lo contrario ha sido un proceso muy dilatado de consulta. Finalmente, cumpliendo con lo que dice la ley, se sometió a consulta de las asambleas técnico-docentes de cada subsistema, es decir, de primaria, secundaria y UTU. Después voy a decir lo que pasó con la formación docente, que en general se pronunciaron de manera crítica, pero no ofrecieron alternativas, es decir, no hubo una propuesta diferente para hacer frente a aquellas cuestiones tan crudas, negativas que señalé al comienzo. Entonces, de manera preliminar, esto se aprobó en junio del año pasado y de manera definitiva en septiembre también del año pasado. A partir de ahí se empezó a trabajar en los programas. Esto también tuvo un mecanismo de ida y vuelta, porque obviamente en esta materia pasa lo que pasa en otras, es decir, todos quisiéramos tener más de algo, pero eso en el tiempo limitado, en el espacio limitado que tienen las jornadas escolares con educación media, es imposible. Entonces ahí hubo mucha tensión entre quien quería mantenerlo viejo y si es posible incrementarlo y generar espacio para introducir lo nuevo. Esos programas tuvieron una aprobación preliminar inicial, se recibieron las observaciones. Recuerdo que en el caso de historia, por ejemplo, se cambiaron la educación social y cívica, la educación sexual, la revisó bastante porque nosotros como consejeros, algunos conocemos de algunas áreas, otros de otras, pero casi nada de todo, y por lo tanto hemos recibido también nuestros asesoramientos, se volvieron a remitir, en este caso se remitieron a la consulta de la Asamblea Técnico-Docente y se aprobaron en diciembre del 2022. Quiere decir que está ya en marcha un nuevo plan de estudio para educación inicial o preescolar, primaria y media básica. Empezó en marzo de este año, hubo capacitaciones para docentes, para directores y inspectores. Se asignó la responsabilidad de orientación a quienes ya, de hecho, la tenían en primaria, que son los maestros inspectores de zona. Se definió que tenían esa responsabilidad, y donde no lo sabían, porque en educación media hay inspectores o supervisores por asignatura o por funcionamiento de institutos y liceos, pero no generalistas. Entonces se designaron funcionarios docentes con una finalidad específica, quienes denominamos mentores que trabajaron. Se aprobaron una serie de documentos para que todo el mundo tuviera claro cuáles eran las disposiciones y las orientaciones.
Eso todo está en la página web de ANEP, que yo exhorto a leer para todo el que profundizar. Algunos de ellos son el marco curricular nacional que ya mencioné, las progresiones de aprendizaje de los perfiles de trabajo, el plan de educación básica, que es un programa por asignatura, el plan de educación media superior, que acaba de ser aprobado, el reglamento de evaluación de los estudiantes, una guía para la implementación y seguimiento, una hoja de ruta y herramientas de apoyo para la autoevaluación de los centros. Porque una de las novedades es que se parte de un análisis, de un autorreconocimiento de cuál es la situación de cada escuela, de cada liceo, de cada auto, para a partir de ahí fijarse metas institucionales y hacer trabajos específicos. Un segundo plano, que es más reciente, es el plan de educación media superior, es decir, para bachilleratos o diferentes opciones de UTU. Más complejo porque en la medida en que uno está en la base de la pirámide todo es bastante más uniforme. En la medida que sube es menos gente pero más especializada, entonces es más difícil congeniar las necesidades y aspiraciones. En el caso de UTU, por ejemplo, que claramente tiene en su un objetivo propedéutico, es decir, posibilitar que sus estudiantes sigan estudios superiores, pero también de certificación de habilidades y saberes en determinadas ramas, y eso entonces es muy diferente de lo que puede ser el bachillerato general de secundaria. Esto fue aprobado recientemente, en esos días yo estaba de licencia, pero se ha mandado el consulta a las tareas técnico-docentes y se empieza a trabajar en el nuevo programa. Es decir, que esta es una meta a medio cumplir, por así decir, el nuevo curricular. En paralelo, para la formación docente, es decir, para la formación de maestros, profesores, maestros técnicos y educadores sociales, que depende de un consejo, que a su vez depende de nosotros, que se llama Consejo de Formación y Educación, se hizo también o se diseñó un nuevo plan de estudio para cada una de esas carreras. También con un esquema análogo, técnicos del propio consejo, algunos consultores internacionales. Se hizo en este caso ronda de consultas con instituciones de nivel terciario, es decir, con otras instituciones que tenían un rango, por así decirlo, equivalente. Y está por consulta de la Asamblea Técnico-Docente, por supuesto. Se definieron las equivalencias entre este plan y el plan que sigue, porque claramente hay mucha gente que está estudiando demasiado los planes anteriores, y se empezó a trabajar en los nuevos programas. Quiero decir también que allí quedó en penúltimo lugar, vinculado con lo anterior, en base a lo que también dispone la ley 1889, se trabaja en la dirección de reconocer el grado universitario a los docentes, o mejor dicho, a los egresados de la carrera de formación docente. Pero eso no es una homologación por decreto ni automática, sino que las instituciones que dicten esos cursos para maestros, profesores, maestros técnicos y educadores sociales tienen que acreditar determinados requisitos de carga horaria, de composición de su cuerpo docente, de la calificación de esos docentes, etc. Y eso se trabajó durante todo este tiempo en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura, porque si bien la ANEP es autónoma, quien asigna o reconoce ese grado de ese ministerio, que es lo que dice la ley, y estamos cerca de eso. Pero aparte hay metas, como decía yo, no curriculares, es decir, que se trata de apoyar a todos aquellos estudiantes que por razones de inserción socioeconómica o por dificultades personales no tienen la misma capacidad que los demás para progresar en el estudio, entonces se les apoya con tutoría, con horas de apoyo adicionales a las que no tengan. La propuesta María Espino, la que ustedes conocen, que para decirlo de manera muy grosera y simplificada, que tiene un liceo o un tour de tiempo completo, donde hay una jornada más extendida, donde el personal es más calificado.